Y aquí quiero hacer una acotación. El programa que presenta el presidente Chávez no viene de la nada. Conversaba con el general Visconti. Viene del árbol de las tres raíces. Viene de la Agenda Bolivariana en 1996. Viene del programa, del primer programa de gobierno, y después viene el Proyecto Nacional Simón Bolívar, y después viene, este es el primero que ustedes conocen y que está cumpliendo el periodo. Y ahora tenemos que tratar de construir el segundo plan socialista. Y socialista significa que la racionalidad no es la del capital, sino la del trabajo, de un trabajo liberador, no alienado, que tiene que producir, porque tiene que acabarse el regalado. Ustedes se acuerdan, y esto es verídico, yo no estoy inventando nada, el presidente Chávez en Barranco Yupal trataba de convencer a una persona, un capitán de indios, dándole un crédito, y él decía, primero te doy una parte, me pagas eso y después te doy la otra. Y le dijo, ¿cómo le dijo el capitán? Lo voy a decir en las palabras y no es ninguna grosería, perdónenme los niños. Tú sabes cómo es la vaina, Chávez, me lo das todo de un solo coñazo. Eso está ahí. El presidente Chávez quedó un poco perplejo. ¿Y es que acaso que esos reales son del amigo capitán de Indio? Esos reales son de la renta petrolera, que no lo produce ninguno de los venezolanos, ni el presidente Chávez, ni nadie. Pero lo que pasa es que la renta petrolera antes de 1998, decía el Morgan Guaranty Trust en 1989, los venezolanos poseíamos en el exterior 89.000 millones de dólares, unos pocos, y calculábamos en la Agenda Bolivariana en 1996, en julio, que la deuda social acumulada en los 40 años era casi 100.000 millones de dólares. Y miren ustedes que después del proceso bolivariano, de haber invertido 500.000 millones de dólares en salud, en educación, en vivienda, en prestaciones sociales, todavía no la hemos pagado. ¿Y eso por qué? Porque es una deuda que va mucho más allá de los 40 años de la democracia representativa, del modelo de acción democrática, del COPEI, aquel que fundó el doctor Caldera, que apoyó a Franco en la República Española, a los fascistas de Franco. Y lo digo con entera propiedad, porque de allí vienen mis raíces. Entonces fíjense ustedes cómo este programa tiene una larga historia que, si la podemos pensar, la viene de Bolívar, como decía usted, general Visconti, y de Zamora, y de Simón Rodríguez, que nadie conoce, que allá en Paita se reunió Garibaldi con Simón Rodríguez y con Manuelita Sáenz en un encuentro histórico que determinó la vida de estos tres seres humanos. O sea que hay fuentes originales para la construcción de este socialismo, como decía Mariátegui, un invento nuestro, no una copia, una mera copia de lo que han sido las experiencias anteriores, del modelo soviético, del modelo vietnamita, del modelo chino, del modelo cubano. Por supuesto, el socialismo, si no se construye a nivel internacional, no es socialismo, amigo. Y por eso es que tenemos que brindar la máxima solidaridad al presidente Lugo y al pueblo paraguayo en este momento, porque son los fascistas del Paraguay, la oligarquía y el gobierno norteamericano que están procediendo a no dejar terminar su periodo presidencial. ¿Por qué no lo dejaron terminar? ¿Por qué ocurrió lo de Carmona en abril del 2002? ¿Por qué se le olvidó al señor Capriles, que tiene responsabilidades históricas hace 10 años ante la embajada cubana? Ahora quiere ocultar su responsabilidad histórica. Por eso es una escoria política, por eso es un esperpento de la historia. Cuando no reconocen de dónde venimos, ¿cómo van a saber a dónde vamos? No hay ninguna dirección posible bajo la dirección de estos supuestos que creen que van a gobernar este país. Nunca volverán, amigos, no van a volver, nunca. Nunca, jamás. Pero eso requiere que este fervor. Yo le decía una vez allá en San Fernando, que me invitó el presidente a la caravana y me decía, ¿qué es esto? Me decía, Jorge, esto es un frenesí. Y lo de Caracas fue fervor popular. Pero si ese fervor popular no se transforma en una organización política, en una conciencia política colectiva,
este proceso puede ser revertido como trató de serlo hace 10 años. Entonces se requiere, además de la independencia, de la construcción del socialismo, de convertir a Venezuela en una potencia económica, cultural, social, política, y a defender la patria grande, la que vivió Bolívar, la que vivió Martí, la que vivió el sueño de todos los libertadores de América Latina y del Caribe. Aquí la oposición acusa a Venezuela de ayudar a Haití. ¿Y cuál es la deuda que contrajo esta revolución desde Bolívar con Petión? ¿Cómo le pagamos, general Visconti, esa deuda al pueblo haitiano? No. Por eso esta gente tiene la conciencia de la apropiación individual de los recursos de la renta petrolera para su propio beneficio, el de su familia y de toda la oligarquía nacional. Y ahí estamos enfrentando nosotros el enemigo interno, poderosísimo, que está en este proceso, ligado a los peores intereses del señor Obama, que se disfraza de demócrata. Parece que ya no tiene en mente de dónde viene el origen de su padre, del África negra. Y es el peor representante del imperialismo norteamericano, porque a veces los demócratas son peores que los mismos republicanos. Recuerden la guerra del Vietnam. ¿Cuál es la responsabilidad de John Fitzgerald Kennedy ante la historia? De la posible invasión de Cuba o generar una guerra mundial con la crisis de los satélites. Entonces, hay que tener no solamente conciencia de los problemas nacionales, locales, particulares, del dame lo mío, con lo mío no te metas, y tener una conciencia universal que vaya más allá de los propios intereses dignos y respetables del individuo, de la familia y de la colectividad, para tener una conciencia universal de que el socialismo, si no se construye a nivel del globo terráqueo, no va a ser posible construirlo. Mire lo que pasó con la experiencia soviética después de 75 años. Entonces el socialismo es algo que ha sido un sueño de la humanidad, desde los griegos, desde el socialismo griego a nivel de su democracia restringida, de los sueños de Bolívar, de los sueños de Sucre, de Urdaneta, del propio Páez, en su época de rebelde, no después cuando ya se entregó en las manos de la oligarquía venezolana. Entonces tenemos que reivindicar las raíces bolivarianas, robinsonianas, zamorianas, que eran los que estaban en el árbol de las tres raíces, que se reflejan de alguna manera en la agenda alternativa bolivariana, donde planteábamos dos condiciones necesarias. La primera, el dominio sobre los recursos naturales. Y por eso vino el ataque de esta oligarquía encabezada por el señorito Leopoldo López, que pretende volver a dar a PDVSA y decirle que tiene que ser una empresa comercial, cuando a partir de los recursos de PDVSA es que ha sido posible no solamente construir los 500.000 millones de dólares para la salud, la educación y la vivienda, sino también para construir los 93.000 millones de dólares del Fonden y la construcción de alianzas con el pueblo y el gobierno chino para tener infraestructura. Porque en este segundo plan, a partir de los 500.000 millones de dólares que tenemos que tener una construcción de una infraestructura. Como decía Wilmar, si nosotros no dominamos las aguas arriba, ¿qué va a pasar aguas abajo? Mi esposa era de Apure, y a Apure llegan todos esos ríos, y en Apure no hay piedra alguna, ¿verdad? Porque lo que hay ya es la arenilla que llega de 600, 700 kilómetros. Pero entonces hay que respetar la naturaleza, hay que respetar nuestros pueblos originarios, y todo eso está incluido en la dirección que propone el comandante Chávez en el próximo programa de gobierno. Pero la direccionalidad del programa no es suficiente. No es suficiente. Una persona con un proyecto, hasta de una casa, puede fracasar, pero sin proyecto el fracaso está asegurado, camarada. Y el plan tiene otro componente fundamental, además de la direccionalidad, que es la viabilidad. Y el de Barranco Yupal dice: me lo das, Chávez, y de un solo golpe. ¿Acaso que eso es tuyo, chico? ¿Acaso que entonces
hay que transferir y transferir recursos sin dar. Esta Constitución tiene derechos, pero también tiene deberes. El regalado se acabó, amigo, se acabó.